Hoy vamos a meditar sobre el tema de el pecado y la ley. Yo estaba escribiendo la justicia, pero todo se relaciona, ¿ven? Pero vamos a enfocarnos en esta tarde acerca del pecado y la ley. ¿Por qué? Porque la idea es prepararnos para llevar el mensaje, ¿ven? La enseñanza a aquellos que Dios nos permita poder llevarles. Hay dos cosas que debemos tener en cuenta. El Zatat, que es el pecado, y la ley, que es la Torah, la instrucción de Dios. Ok, vamos a empezar por Romanos capítulo 5, empezamos del versículo 12 en adelante. ¿Está bien? Romanos 5, versículo 12, amén. Adelante. Dice el apóstol Pablo, o la palabra nos habla de que vamos a entender qué es pecado y qué es la ley. Amén. Y cuál es la relación que hay entre el pecado y la ley. Amén. Y así entonces vamos a poder tener una visión más clara de esto del pecado y la ley. Dice aquí la palabra que en el versículo 12, libro Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y luego dice el 13, porque hasta la ley, dice aquí esta traducción, en la que usted dice porque antes de la ley, creo que sí, ¿verdad? Pues antes de la ley. Ajá, pues antes de la ley. Palabras son diferentes, pero al fin y al cabo el significado es mismo. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. No obstante esto, dice el apóstol, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron en la semejanza del delito o de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, hablando del Mesías. Amén. Y aquí lo que el apóstol Saúl va a hacer, o el discípulo Saúl va a hacer, es que va a comparar lo que hizo Adán, el primer Adán, con lo que hizo el postrer Adán. Lo que hizo el Adán que fue creado en el huerto, y el Adán que vino para nuestra redención. Amén. Hay algo interesante. ¿Qué es el pecado? ¿Qué entendemos nosotros que es el pecado? La violación de una ley. Es la violación de una ley. Amén. De la desobediencia, la rebelión contra Dios y todo lo que se hace que no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Pablo dice aquí, esto lo vamos a estudiar porque dice que por tanto como el pecado entró en el mundo, o sea, ¿cuál fue el pecado de Adán? No, el pecado de Adán, ¿cuál fue? Que desobedeció un qué, un mandamiento, una misma de Dios, ¿verdad? De que no debía comer del árbol del bien y del mal. Amén. Pero luego dice que por causa del pecado vino la muerte, ¿verdad? Y pasó a todos los hombres. Pero luego dice que porque hasta la ley, o antes de la ley, había pecado en el mundo. Quiere decir que entonces está hablando de cuál ley. Dice que antes de la ley había pecado en el mundo. Tú dijiste que el pecado era la violación de la ley. Pero aquí Pablo está diciendo que antes de la ley ya había pecado. Antes de los mandamientos que Dios había dado, la ley de los hombres. Entonces vamos a hablar de que cuando la palabra habla de la ley, se está refiriendo específicamente a los mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos que Dios dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, en el desierto. A eso es lo que la palabra va a llamar la ley, la Torah.
¿verdad? Luego vamos a ver qué es la ley en sí y cómo está compuesta, ¿no? Pero quiere decir que entonces el pecado no es solamente la violación de la ley que se dio en el monte Sinaí, sino que antes de que existiera esa ley ya existía el pecado. Entonces, porque dice aquí que donde no hay ley, ¿verdad? Dice porque en el mismo 13 al final dice, pero si no hay ley no se toma en cuenta el pecado. Es como así que es pecado, pero si no hay ley entonces no se toma en cuenta el pecado. O sea, es pecado pero no se toma en cuenta, ¿no? O sea, no se considera a la persona un pecador. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de pecar, a excepción del caso de Adán. O sea, si hablamos de toda la humanidad, desde Adán hasta la ley del monte Sinaí, por eso dice, Pablo aclara, aunque todos pecaron, no conforme al pecado de Adán. O sea, Adán sí pecó porque transgredió, violó un mandamiento específico, un mandato. Los demás, aunque pecaron, no se les considera que, o sea, no se les imputa el pecado como pecadores. Eso es donde entra la muerte de Caín, o sea, que cuando Caín mata a Abel, o sea, él no sabía que no estaba la ley que no debe de matar. Ese punto, pero pecó. Claro, o sea, amén. El punto es que, entonces, para entender esto, o sea, el pecado no es solamente el hecho de violar una ley escrita. Pecado es todo aquello que se hace en contra del conocimiento que hay dentro de mí, de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Se entiende? Aunque ellos pecaron no conforme a la manera de Adán, pero sí pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque dentro de ellos había que, cuando Adán pecó no tenía conocimiento del bien y del mal. Amén. Pero él violó un mandamiento y pecó. Para los de la descendencia de Adán no tiene una ley, no tiene un mandamiento de que no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, pero tienen dentro de ellos que el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Por tanto, o sea, la conciencia. Ajá, el conocimiento de lo que es bueno y es malo. Ahora, la conciencia es lo que te acusa cuando haces algo. ¿Amén? ¿Cómo se tiene como pecado lo que esta persona hace cuando no tiene ley? Porque viola el conocimiento del bien que hay en él. Cuando sabiendo lo que es bueno, hace lo que él sabe que es malo, que no debe hacer. Entonces, pecado en sí es toda violación de lo que es bien, de lo que es bueno, de lo que es justo. Cuando comió el fruto era el árbol del bien y el mal. O sea, ellos ya tenían el bien. A partir de ahí, por eso es que él dice que cuando entró el pecado vino la muerte. Y la muerte pasó a todos. ¿Por qué? Porque a todos nos vino el conocimiento del bien y del mal. Que aunque no había una ley escrita físicamente, pero estaba el conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios los juzga no porque violaron un mandamiento en sí, sino porque violaron el principio del bien y del mal. Hicieron lo que sabían que era malo y no hicieron lo que sabían que era bueno. Porque entonces uno podría decir, bueno, ¿cómo Dios entonces castigó a la humanidad con el diluvio? ¿Bajo qué ley los castigó? Porque claramente Pablo dice, donde no hay ley no se imputa de pecado. Amén. Bueno, ahí ya se tendría un montito las cosas, pero por ejemplo, vamos a ubicar lo que usted dice de que el conocimiento del bien y del mal. Ya entonces era innato después de que Adán y Eva habían desobedecido y que al comer la fruta del bien y del mal, lógicamente adquirieron ese conocimiento, que eventualmente su descendencia iban a adquirir también. O sea, que ya tenían innatamente lo que a ellos, lo que era bueno y lo que era malo, dado por el mismo Dios, o sea, lógicamente adquirido por la desobediencia al tomar el árbol del conocimiento del mal. Pero si ese árbol del conocimiento del bien y del mal fue dado o fue puesto por Dios, o sea que ahí estaba el conocimiento dado por Dios. Porque eso lo puso fue Dios, no lo puso más nadie. Amén, amén. O sea, ahí este árbol, a pesar de que es una representación, pero este árbol iba a ser para que ellos adquieran ese conocimiento y lógicamente eventualmente su familia. O sea que ellos iban a saber lo que Dios deseaba que ellos obedecieran y lo que no deseaba que ellos no obedecieran.
innatamente. Amén. Ahora fíjense que lo que el hombre tenía dentro de sí era un sentir. O sea, ese conocimiento lo que le daba era un sentir de qué era bueno y qué era malo. Por eso es que Dios, cuando ve la ofrenda de Caín y Abel, ¿por qué se agrada de la ofrenda de Abel y no de Caín? Porque la ofrenda de la belleza del corazón. No, porque la ofrenda de Abel era conforme a lo que era justo delante de Dios. O sea que Caín también lo sabía, pero Caín decidió dar de lo que él creyó que podía, que quería dar. Y ya en eso había rebelión dentro de Caín. ¿Sí? Entonces, el hecho de cuando una persona sabe lo que es bueno y lo que es malo, y sabiendo esas cosas, hace lo que no es correcto, pues está en rebelión directamente.